Hoy te traigo una colección completa de fragancias de tipo low cost con equivalencia para hombre y para mujer de los supermercados Aldi. Un total de 9 fragancias que son sencillas y económicas con unos aromas muy conocidos, que son fabricados por la compañía Saphir para el grupo La Cura de Aldi. Las fragancias son La Cura Yellow, un aroma versátil y elegante; La Cura Midnight Blue, un aroma seductor y nocturno; La Cura White, un aroma fresco y personal; La Cura Grey, un aroma Sport muy llamativo; y La Cura Black, un aroma dulzón seductor. Estas 5 son las fragancias masculinas y hay otras 4 fragancias femeninas que son La Cura Flower, un aroma dulzón y seductor; La Cura Delightful, un aroma playero muy agradable; La Cura Sincere, un aroma versátil y llamativo; y la última, La Cura Splendid, un aroma fresco, elegante, muy llamativo. 9 fragancias en concentración o de parfum de 100 ml a un precio de 6 euros, con un packaging modesto y eficaz. Una colección económica, variada, con el sello de Saphir que gusta y cumple para su precio, muy interesantes. Como siempre, te traigo una reseña rápida y directa explicando su aroma, sus parecidos, usos y rendimientos. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Vamos a comenzar con La Cura Yellow, un aroma de estilo clásico, muy elegante y versátil, que combina notas cítricas especiadas y amaderadas, generando un aroma fresco y muy masculino, de tipo especiado amaderado, que nos presenta la siguiente pirámide olfativa. Un aroma que sale fresco, marcado por los cítricos y por un toque ligero frutal, con la bergamota y la ciruela, que va hacia un corazón más denso de toque especiado, con la canela y el cardamomo, que se mezcla en un fondo ámbar amaderado, con notas destacadas de vainilla, cedro y vetiver. Un aroma sencillo, fresco, muy amaderado, con toques especiados ambarados, que al aire nos podrá recordar a Boss Borel, más simple y sencilla pero del mismo estilo, ofreciendo un rendimiento aceptable que se acerca a las 5 horas en piel, con una salida algo notoria y una proyección moderada. Aroma masculino, sin edad, muy versátil, con toque diurno y para uso diario, que si controlas el atomizador vale para todo el año. Una verdadera todoterreno. Fragancia sencilla y económica, con buen parecido y una buena relación calidad-precio. La siguiente es La Cura Midnight Blue, un aroma versátil y seductor que combina cítricos con matices florales con un toque de ambroxan muy llamativo, que genera un aroma intenso y carismático de tipo fuser especiado, que nos presenta la siguiente pirámide olfativa. Un aroma que sale potente con cítricos y especias, donde sobresale la bergamota y la pimienta negra, los cuales se mezclan en un corazón aromático, algo dulzón con notas como el pachuli y una lavanda muy marcada, que se mezcla en un fondo más cálido y oscuro de tono amaderado con un toque de ambroxan exquisito. Un aroma potente y sencillo, algo oscuro pero elegante, que al aire nos recordará bastante a Savage de Dior, más simple y lineal pero con un parecido interesante, ofreciendo un rendimiento notable que supera las 5 horas y media en piel, con una salida potente y una proyección moderada. Un aroma masculino, sin edad, muy versátil, de uso diario o semiformal en temporadas de entretiempo, pero ojo, si manejas el atomizador vale para todo el año. Un aroma clásico, versátil y elegante. Sin duda, una de las destacadas de la colección. La siguiente es La Cura White, un aroma clásico y fresco de verano que combina cítricos con notas marinas, generando un aroma fresco, limpio y elegante de tipo cítrico marino, que nos presenta la siguiente pirámide olfativa. Un aroma que sale fresco y chispeante con los cítricos, donde destaca el limón y la bergamota, que rápido bajan y se mezclan en un corazón suave y fresco de carácter aromático marino, con notas de jazmín, violeta y acordes acuáticos, que se mezclan en un fondo suave, algo cremoso y ligero, de maderas, musgos y quizás algo de almizcle. Un aroma fresco, algo jabonoso y limpio, muy sencillo y lineal, que al aire nos podrá recordar a Aqua di Gio, más simple y rebajada pero con un aroma similar, que nos ofrece un rendimiento algo discreto de unas 4 horas y media en piel, con una proyección moderada que sale bien pero que rápido baja y queda más en la piel. Aroma masculino, sin edad, más diurno, indicado para uso diario en temporadas de primavera y verano. Una fragancia para días cálidos muy exquisita. Una joyita para este verano. La siguiente es La Cura Grey, un aroma sencillo y agradable de tipo sport que combina los cítricos con matices dulces y aromáticos, generando un aroma exquisito y muy llamativo de
de tipo ámbar amaderado que nos presenta la siguiente pirámide olfativa. Un aroma que sale fresco con cítricos ligeramente dulces, donde sobresale la mandarina y el pomelo, que se mezclan en un corazón suave, algo acuoso y aromático con notas de jazmín y laurel, los cuales se mezclan en un fondo suave y dulcito de tono ámbar amaderado con notas de cedro y ámbar. Un aroma que se nota suave y fresco, algo marino y herbal, con un toque dulcito que al aire nos podrá recordar a Invictus de Paco Rabanne, más simple y algo diferenciada, pero bastante similar, ofreciendo un rendimiento aceptable, cercanas a las 5 horas en piel, con una proyección moderada que sale bien pero que rápido queda en la piel. Aroma masculino, sin edad, más diurno, indicado para uso diario en temporadas de primavera y días más frescos de verano. Una fragancia sport, versátil y llamativa que vale para cualquier ocasión. La siguiente es la Cura Black, un aroma seductor y elegante que combina cítricos dulces con notas aromáticas y algo especiadas, que dan lugar a un aroma dulzón, cremoso y llamativo de tipo especiado amaderado que gusta mucho y que genera muchos cumplidos. Esta es su pirámide olfativa. Destaca por una salida fresca y cítrica, de tono dulzón algo especiada, con notas como la mandarina y el pomelo, que se mezclan en un corazón cálido, dulcito y algo especiado, formado por un combo de rosa canela muy llamativo que se mezcla en un fondo suave y cremoso, con notas de cuero, pachuli y vainilla. Aroma dulzón, algo denso y sintético, que se ve seductor y elegante y que al aire nos podrá recordar bastante a One Million de Paco Rabanne. Se nota un puntito diferente, pero es bastante similar, ofreciendo un rendimiento aceptable, cercano a las 4 horas y media en piel, con una salida potente y una proyección moderada. No rinde mal, pero rápido queda en piel. Es un aroma masculino, quizás algo más juvenil, de toque más nocturno, indicado para uso diario o semiformal en temporadas de entretiempo. Un aroma muy llamativo y seductor que gusta mucho, ideal para citas y fiestas. Muy interesante. Dame like si te gusta mi contenido y déjame tus experiencias con estas fragancias en los comentarios. Estas 5 son las fragancias masculinas que, como veis, son sencillas y económicas, que se notan algo sintéticas y lineales, pero que cumplen para su precio. Están elaboradas por Saphir y son equivalencias directas de Boxes Dynamic, L'Uomo Saphir, Aqua Uomo, Perfect Match, Seduction Man. Son los mismos aromas cambiando el envase. Pasamos a las 4 fragancias de mujer. La primera es la Cura Flawless, un aroma cálido y dulzón de tipo floral frutal que se ve llamativa y seductora, presentando la siguiente pirámide olfativa. Aroma que sale dulce y afrutado, con una grosella negra muy destacada, que se mezcla en un corazón muy marcado de tipo floral, con el lirio y el jazmín, que se mezclan en un fondo cálido, cremoso y ambarado, con notas de abatonca y vainilla. Un aroma dulzón, algo denso y cremoso, que al aire recuerda bastante a la Vía Svel, ofreciendo un rendimiento notable de unas 5 horas y media en piel, con una proyección moderada y una salida intensa. Se fija bastante bien. Aroma femenino, sin edad, de toque nocturno para uso diario en temporadas de otoño e invierno. Una alternativa sencilla a la Vía Svel, muy interesante. La siguiente es la Cura Sincere, un aroma fresco, elegante y algo discreto, de tipo cítrico aromático, que se ve fresco y punzante en su salida, algo más suave y exquisita en su secado, que nos trae la siguiente pirámide olfativa. Aroma que sale fresco y punzante con los cítricos, donde destaca el limón y la bergamota, que se van remajando para mezclarse en un corazón suave y aromático, con notas de lavanda y narciso, los cuales se mezclan en un fondo ligero y fresco de tono amaderado, ligeramente ambarado, con notas destacadas de pachuli y sándalo. Fragancia sencilla, fresca y llamativa, que tiene buen parecido con O de Rochas, una alternativa interesante que en mi piel tiene un rendimiento discreto, alcanzando las 4 horas, con una salida algo intensa y un secado más sutil. Es un aroma femenino, más maduro, de toque diurno, indicado para uso diario o situaciones de semiformal en temporadas de primavera y verano. Un aroma llamativo, fresco y quizás algo vintage, que gusta mucho, aunque es algo discreto. Muy interesante. La siguiente es la Cura Lightful, que nos trae un aroma fresco, veraniego, de toque dulzón, siendo cítrica ambarada, que tiene la siguiente pirámide olfativa. Un aroma que sale fresco y chispeante, con unos cítricos muy marcados, que poco a poco se van rebajando, dejando salir un corazón floral, algo dulcito de notas como jazmín, que se mezclan en un fondo suave y fresco de tono amaderado, algo almizclado. Un aroma fresco y ligero, muy agradable y llamativo, que tiene buen parecido con Light Blue de Dolce Gabbana. Alternativa interesante, que ofrece un rendimiento discreto, que está entre las 3 horas y media, 4 horas en piel, con una proyección moderada que queda ligerita. Aroma femenino, de toque unisex, sin edad, muy versátil, indicado para días de verano. Una fragancia fresca y discreta que destaca en verano, muy agradable.
La última es la Lacour Splendid, que nos trae un aroma fresco, versátil, de tono elegante, que es de tipo floral frutal, que nos presenta la siguiente pirámide olfativa. Un aroma que sale fresco y frutal, con un toque dulcito, marcado por frutas suaves, que se va mezclando en un corazón suave y muy aromático, con unas flores blancas muy destacadas, con un tonito de jazmín, las cuales se funden en un fondo ligero y limpio, de tono amaderado algo musgoso, con las notas del sándalo y el musgo de roble. Aroma fresco, muy floral, de toque dulcito, que al aire nos podrá recordar a Adore de Dior. No es la mejor equivalencia, pero es un aroma del estilo, que nos ofrece un rendimiento interesante que supera las 4 horas en piel con una proyección moderada. Aroma femenino, sin edad, de toque diurno y versátil para primavera y días frescos de verano. Una fragancia llamativa y versátil que gusta, pero que se nota quizás algo ligera, muy interesante y llamativa. Y con esto terminamos la reseña, dejándote a continuación 2 vídeos similares que te serán de interés, animándote a compartir tu opinión con estas fragancias en los comentarios, dándome un like si te gusta mi contenido y suscribiéndote al canal para crecer juntos. También me puedes seguir en redes sociales. Muchas gracias y un saludo cordial de Perfumerías y Matices.